En este video vamos a analizar la línea de transmisión conocida como microcinta, comúnmente conocida como pista. Esta microcinta está conformada nuevamente por un sustrato. En este caso vamos a utilizar la variable D, que nos va a representar el espesor de ese sustrato. En la parte de abajo vamos a tener un plano metálico. Toda la parte de abajo va a ser un plano metálico y la microcinta, lógicamente, un elemento conductor, un metal con ancho W sobre un sustrato con permitividad epsilon R. Si hacemos un corte transversal a esa microcinta, podemos observar nuevamente que tenemos el campo magnético rodeando la microcinta a todo lo largo y el campo eléctrico yendo con las líneas de color azul, como se muestra en esta figura. En teoría, tanto las líneas de campo magnético como de campo eléctrico estarían limitadas por nuestro plano de tierra, pero sabemos que eso en la práctica es casi imposible, ya que necesitaríamos un plano de tierra infinito para que esto se cumpliera. Aquí cabe mencionar que se presenta una característica muy particular. Vamos a tener nosotros una propagación de ondas cuasi transverso electromagnético siempre y cuando tengamos esta condición, que el espesor D sea mucho menor a la longitud de onda. Pero ¿por qué le llamamos quasi-TEM? Le llamamos quasi-TEM porque la ortogonalidad de las componentes del campo electromagnético que se presentan en este conductor no van a preservarse enteramente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, en vez de hacer el corte transversal, hacemos el corte longitudinal, donde aquí tenemos la microcinta con un sustrato epsilon R y en la parte de arriba va la microcinta y en la parte de abajo, lógicamente, esto es nuestro plano de tierra. Entonces, al inicio vamos a representar esto con el campo eléctrico para no confundirlos tanto con el exceso de líneas del campo magnético. Vamos a suponer nuestro campo eléctrico empieza a propagarse de esta manera. Pero ¿qué sucede? Sucede que el campo eléctrico está propagándose por dos medios diferentes al mismo tiempo. Un epsilon R con valor diferente de 1 y un epsilon R con valor igual que 1. Entonces, las líneas de campo en el sustrato mantienen esa verticalidad. Mientras tanto, en espacio libre, como tienen una menor oposición, pareciese ser que esas líneas de campo se van inclinando y se mueven a una diferente velocidad. Por lo tanto, la combinación de estas dos permitividades debemos recombinarlas de tal manera que me dé una permitividad efectiva. Esa permitividad efectiva me va a proporcionar los fenómenos o a representar los fenómenos necesarios para poder verificar a qué velocidad en promedio se están moviendo todas esas líneas, porque aparentemente estas líneas se mueven a una misma velocidad, pero estas empiezan con esa misma velocidad y esta se empieza a incrementar. Entonces, las líneas de campo se mueven a dos velocidades diferentes porque aquí estamos viajando en espacio libre y aquí estamos viajando dentro de un sustrato cuya permitividad generalmente es mayor que la unidad. Entonces, este valor le vamos a llamar permitividad efectiva. Y gracias a esta permitividad efectiva es que vamos a poder calcular esa velocidad de fase promedio que tiene todas las líneas de campo eléctrico y magnético. Y entonces nuestra fórmula de velocidad de fase va a ser igual a velocidad de la luz en espacio libre entre la raíz de esa permitividad específica, efectiva. Beta va a ser igual a K0 raíz de epsilon E, donde K0, como habíamos de recordar, es igual a 2πf sobre C.
¿Y cómo encontramos esa permitividad efectiva? Con esta expresión. Epsilon E es igual a epsilon R más 1 sobre 2 más epsilon R menos 1 sobre 2, que multiplica a 1 sobre la raíz de 1 más 12 veces D entre W, donde D es nuestro espesor del sustrato y W es el ancho de la microcinta. Entonces hay que poner atención que esta permitividad efectiva va a ser función de qué tan ancho o qué tan angosta sea nuestra microcinta. Por una parte, si tenemos el ancho de la pista y las características del sustrato, podemos determinar la impedancia característica a través de esta ecuación. Z0 igual a 60 entre raíz de epsilon e logaritmo natural de 80D entre W más W entre 4D. Si se cumple la condición de que W sobre D sea menor o igual que 1. Para el caso contrario, tenemos esta otra expresión. Ahora, por otra parte, si nosotros deseamos calcular el ancho de la pista para obtener una impedancia específica, una impedancia Z0 particular, yo voy a tener estas expresiones que igual van a depender de estas condiciones de las desigualdades. Aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros estamos encontrando W sobre D, puede ser igual a esto o puede ser igual a esto otro, siempre y cuando W sobre D sea menor que 2 o W sobre D sea mayor que 2. Aquí podemos tener lo que aparentemente es una contradicción. ¿Cómo es que voy a encontrar W entre D? Si eso depende de que este valor sea menor que 2 o sea mayor que 2. En el caso del strip line teníamos las dos condiciones, que se cumplía una o se cumplía la otra. En este caso tenemos que resolver las dos expresiones, tanto esta como esta, y verificar cuál de las dos es la expresión que se cumple. Si esta expresión se cumple, es decir, al resolver este valor me da un valor menor que 2, entonces es la que se va a cumplir. Si esta expresión es la que se cumple, es decir, al resolver toda esta expresión me da que esto es mayor que 2, entonces esta es la que tenemos que utilizar. Para nuestro caso, o se cumple una o se cumple la otra. No hay opción de que se cumpla una y la otra al mismo tiempo o que no se cumpla ninguna de las dos. Siempre se debe cumplir una de las dos y esa es la que vamos a utilizar. Nuestra variable a de la primera expresión la encontramos con esta otra expresión. Nuestra variable b de la segunda expresión la encontramos con esta otra expresión. La atenuación nuevamente pues es una cantidad que vamos a encontrar dada la atenuación por el eléctrico y la atenuación por el conductor. La atenuación por el eléctrico está dada por esta expresión, K0, que ya sabemos qué valor tiene, epsilon R, nuestra permitividad del dieléctrico, epsilon E, nuestra permitividad específica, menos 1 por la tangente de delta, donde la tangente de delta pues, sigue siendo nuestra tangente de pérdidas, sobre 2 raíz de epsilon E por epsilon R menos 1. Y la atenuación por conducción simplemente es RS entre Z0 por W, donde RS sigue siendo nuestra resistencia de superficie y está dada exactamente por la misma expresión. Para entender un poquito más el comportamiento de estas microcintas, hacemos el siguiente ejemplo. Calcular el ancho de una microcinta para obtener una impedancia característica de 50 ohms en un sustrato con permitividad epsilon R igual a 6.1 y un espesor de 1.27 milímetros. Calcular la longitud física para que la microcinta tenga un desfasamiento de 90 grados a 3 GHz. Entonces, lo primero que debemos hacer es resolver ambas ecuaciones, tanto esta ecuación como esta ecuación. Para eso, vamos a resolver primero A y luego resolvemos B. Utilizando las expresiones anteriores, yo tengo que el valor de A va a ser igual a 1.7483 y el valor de B va a ser igual
a 4.7954. Utilizando la expresión de W entre D tal que utilizamos el valor de A, este va a ser igual a 1.4824. Entonces, utilizando la expresión de A, yo tengo que W entre D debe ser menor que 2. Por lo tanto, esta condición se cumple y es la expresión que yo voy a utilizar. Entonces, despejando W, yo tengo que adquirir un valor de 1.9 milímetros. Ahora, solucionando para epsilon e, utilizando la expresión que habíamos manejado en un inicio, epsilon e, que es esta, sustituyendo los valores, ahora ya tenemos cuánto vale W, ya tenemos cuánto vale D, sabemos cuánto vale epsilon r. Entonces, sustituyendo los valores en epsilon e, tenemos que nos da un valor aproximadamente de 4.39. Epsilon e siempre debe ser menor que epsilon r. Si ese resultado no concuerda, quiere decir que elaboramos mal nuestra expresión. Ahora, ya tenemos el ancho de la microcinta y ya calculamos la permitividad efectiva. Con este ancho, la microcinta va a presentar una impedancia de 50 ohms. Ahora, vamos a calcular nuestra longitud de onda. La longitud de onda, como hemos mencionado en un inicio, la longitud de onda en términos generales es 1 c, vamos a ponerlo con la variable c, sobre raíz de mu r epsilon r, en términos generales. Para el caso de la microcinta, como no utilizamos un dieléctrico que tenga permitividad diferente de 1, entonces vamos a agarrar a mu r como 1, pero epsilon r se debe transformar en epsilon e por el fenómeno que mencionamos acá arriba. Entonces, lambda la podemos transformar, aquí me faltó la letra F, es de la frecuencia, como C sobre F raíz de epsilon E. Entonces, con esta expresión calculamos la longitud de onda en una microcinta. Utilizando esa expresión, entonces vamos a tener C sobre F raíz de epsilon E, sustituyendo los valores, esto nos va a dar un valor aproximado de 47.72 milímetros. Entonces, en 47.72 milímetros, esa es nuestra longitud de onda, que va desde un valor 0 a un valor de 360 grados. Entonces, aquí con una simple regla de 3, yo voy a tener que X es a 90 grados, como 47.72 milímetros es a 360 grados. Despejando X, yo voy a tener el valor de 11.93 milímetros. Es decir, si yo tengo una microcinta con estas características que calculé y con este sustrato, con estas características de sustrato, con esta impedancia, con este ancho, si yo hago que esa microcinta tenga una longitud física de aproximadamente 11.93 milímetros, esta señal se va a desfasar 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una línea de transmisión con esas características y yo pongo una señal
de entrada de este estilo a la salida la voy a obtener de este estilo, es decir, desfasada 90 grados. Y esos 90 grados le podemos llamar una longitud eléctrica. Las líneas de transmisión en general tienen dos tipos de longitud. Que es la longitud física dada por la letra L con unidades metros o múltiplos o submúltiplos del metro, y tenemos la longitud eléctrica, la representamos por la letra teta. En el caso de teta puede ser representada en radianes o su conversión en grados, y entre estas dos hay una relación muy estricta. Teta va a ser igual a beta por L. Y en este caso está representada en radianes, pero lógicamente podemos tener nuestra conversión a grados. Entonces, esta es otra relación muy importante en las líneas de transmisión, que nos relaciona una distancia, una magnitud física, en este caso una longitud, un tamaño, con la fase que puede adquirir nuestra señal a cierta frecuencia. Entonces, la longitud física está íntimamente ligada con la longitud eléctrica, y eso va a ser dependiente de la frecuencia. Y esta fórmula se debe recalcar porque se va a utilizar mucho en los siguientes temas.